Hola chiquillos y chiquillas, esperando que estén bien en sus casas, me presento. Soy José Saavedra y yo le daré las clases correspondientes a calor y temperatura. Partimos con los objetivos de la clase. El primero es describir el modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales, en términos cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a realizar cálculos, sino que vamos a estudiarla de forma como se observa y tratar de predecirlo, ya, pero no involucrando cálculos. Y bueno, el segundo objetivo es aplicar la conservación de la energía en términos del calor cedido y absorbido para cuerpos en contacto. Y el tercer objetivo es relacionar el concepto de calor latente y cambios de fase. Cambios de fase como pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, de sólido o de líquido, perdón, a gaseoso, pero esto lo vamos a hacer ya de forma cuantitativa, es decir, vamos a ver unas fórmulas, vamos a estudiarlas y vamos a ver cómo se relacionan entre ellas y los componentes de cada fórmula. Partimos definiendo qué es la energía. La energía es la capacidad de un objeto para realizar trabajo, como dice acá, entendiéndose trabajo como por ejemplo moverse a cierta velocidad, cambiando su posición, aumentar su volumen, haciéndose más grande, cambiar de estado, por ejemplo, de líquido a sólido, eh, entre, otras, entre otros trabajos que existen. Esta energía la tienen los objetos y es capaz de ser transferida a otros objetos. Si analizáramos con un super microscopio un objeto, podríamos darnos cuenta que las moléculas que lo componen no están quietas, sino que están en constante movimiento, chocando entre ellas y de manera desordenada. En este GIF, que por algún motivo no funciona, pero estas moléculas que se veían en el GIF estaban chocando constantemente, moviéndose de manera desordenada, chocando entre ellas, chocando con el límite del objeto, y todo de manera desordenada y continua. Eh, bueno, y es aquí donde entra la famosa energía térmica, que es como lo dice el PowerPoint, la suma de la energía cinética de las partículas de un cuerpo producto de su vibración. Es la suma de las energías del movimiento, ¿ya? Lo que provoca la energía térmica. Es decir, si estas moléculas se movieran con una mayor velocidad, la energía térmica sería mayor. ¿Por qué? Porque tendría mayor energía cinética. Es decir, estas se moverían a una mayor velocidad. Y el objeto tendría una mayor temperatura. Pero, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una magnitud escalar. A pesar de que puede tener signo, pero sigue siendo escalar. Y la temperatura es la medida que nos permite saber el movimiento promedio, como esta que se estaba moviendo, el movimiento promedio a la que están las moléculas de un objeto. Si yo tengo, por ejemplo, dos vasos, uno a 30 grados Celsius y otro a 50 grados Celsius, este vaso, el último, el de 50 grados Celsius, presenta mayor energía cinética, ¿ya? Que el que tiene 30 grados Celsius, este. Ojo que cuando se dice que algo está o se siente frío o caliente, es importante decir respecto a qué. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo salgo de mi casa en invierno, voy a decir, oh, qué frío está. La verdad es que afuera no está frío, sino que se percibe frío respecto al interior de mi casa. Por si no se entendió, otro ejemplo es el que tenemos acá en el dibujo. El dedo que está en el recipiente frío, este, sentirá que el recipiente tibio está caliente. ¿Ya? Esto, si cambio el dedo, va a sentir que está caliente, ya que este último, el tibio, tiene una mayor temperatura que el frío. Sin embargo, el dedo que está en el recipiente caliente y que pasa al recipiente tibio, lo sentirá frío. ¿Por qué? Porque este tiene una menor temperatura que este. En el fondo,
las nociones de caliente o frío siempre tienen que ser en relación a otro objeto que está con otra temperatura. Respecto, bueno, al calor, al juntar dos cuerpos de diferentes temperaturas, uno posee más energía térmica que el otro. El que posee más energía térmica será el que tiene mayor temperatura, ¿ya? Y la energía fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto pasa siempre y lo veremos en esta diapo. Un cuerpo con energía térmica mayor, por ejemplo, aquí nos están diciendo que la temperatura del cuerpo A es mayor que la del cuerpo B, transfiere energía a un cuerpo con energía térmica menor. Y aquí se ve como la temperatura del cuerpo A mayor va a transferir calor a el flujo, perdón, al cuerpo B. Es este flujo, este viaje de energía lo que se denomina calor. Esto es calor, es la transferencia de energía. Y esta transferencia es de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, independiente del tamaño. Si bien acá se ve que el cuerpo B es más grande, eso no quiere decir que el flujo se invierta, sino que este flujo de energía depende solamente de las temperaturas. Y bueno, esto es un experimento que hice acá en mi casa. Y aquí podemos ver un termómetro y se puede observar el fenómeno que les contaba en esta diapo. ¿Ya? En esta imagen, en esta, dejé el termómetro unos segundos en mi patio y luego lo entré. Al momento de entrarlo, el aire de mi pieza, que estaba a mayor temperatura que el de afuera, obviamente, transfirió energía térmica al termómetro. Y el termómetro, por lo tanto, aumentó su temperatura. ¿Ya? Y lo dejé en ese estado. Entonces pasó de 18 grados Celsius a 21 grados Celsius. Y ahí se ve cómo fluyó la energía y cómo recibió calor el termómetro. Siempre desde un lugar que tiene mayor temperatura, como puede ser el aire de mi pieza. Pero bueno, ¿hasta cuándo ocurre este flujo de energía denominado calor? Bueno, ocurre hasta que las temperaturas de los objetos se igualan. En el caso del termómetro, este quedó marcando 21.1, ya que esa era la temperatura del aire de mi pieza y quedó ahí, quedó fijo en 21.1. Es decir, se alcanzó el equilibrio térmico entre el aire de mi pieza y el termómetro. Por lo tanto, el flujo de energías se detuvo. ¿Y esto es siempre así? Bueno, esto no es siempre así. ¿Por qué? Porque un cuerpo puede estar en equilibrio térmico, es decir, con la misma temperatura que el ambiente o que otro objeto. Pero puede seguir existiendo flujo de energía que no hará que aumente su temperatura. ¿Ya? Esta es la excepción. Y recuerden bien esta excepción porque la abordaremos con más detalle más adelante con los cambios de fase. Pero lo importante es que tengan claro que hay una excepción a esto. Que este flujo, hay una excepción. Pero en general el flujo de energía se mantiene hasta que las temperaturas se igualan. Y cuando las temperaturas son iguales, ese es el equilibrio térmico. Aquí tenemos unas distintas medidas del calor y muchas otras energías se miden bajo los mismos parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, el Joule se puede observar en otras áreas. Y bueno, tenemos también la caloría que es más usada generalmente que el Joule. Y la caloría, ¿cómo se midió o cómo se determinó que era una caloría? Bueno, una caloría es la energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Ya? ¿Y cuál es la relación entre Joule y caloría? Bueno, es que una caloría es equivalente a 4.18 joules. Y por último,
Una kilocaloría es igual a una caloría. Pero ojo con esta caloría, porque si se fijan, esta tiene una C mayúscula. Y esa C mayúscula hace la diferencia entre una caloría con C minúscula, una caloría chiquitita, y una caloría ya grande. Y esta kilocaloría es igual a 1000 calorías. Bueno, esto lo habíamos visto ya antes y lo repasaré nuevamente con los nuevos conceptos que ya hemos visto. Algo a mayor temperatura nos dará energía térmica a nosotros, que estamos más fríos, estamos a una menor temperatura. Sin embargo, algo a bajas temperaturas, queramos o no, nos robará energía y nuestro cuerpo se la entregará. O, por ejemplo, ya como un poco aplicándolo a nuestra vida cotidiana, ¿les ha pasado que alguien les dice, por dejar la puerta abierta, ciérrala que se entra el frío? O, por otro lado, o ciérrala que se sale el calor. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Se entra el frío o se sale el calor? Lo correcto es decir que se sale el calor, ya que el calor va desde un lugar donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. Así que si algún día alguien les dice cierra la puerta porque se entra el frío, lo pueden corregir y decirle no, porque se sale el calor. Otro tema respecto a las leyes de la termodinámica. La verdad no hay que profundizar mucho en esto, pero sí tienen que saber que existe. Y las más importantes es la tercera y la ley cero. Estas las tienen que saber, pero solamente como el concepto, no se preocupen mucho en entenderla, porque tienen un trasfondo ya un poco más avanzado y que no son temas para la prueba. La tercera ley dice que la temperatura mínima teórica, ojo con teórica, es el 0 Kelvin. Esta temperatura, como lo dice la palabra, es teórica y esa es la temperatura, es el cero absoluto, el 0 Kelvin. Y es la temperatura en la que no existe movimiento de partículas dentro de un objeto, están todas quietas. Es decir, no tiene energía cinética y por lo tanto no tiene energía térmica. Y la ley cero es que si un cuerpo está en equilibrio térmico con un cuerpo B, es decir, la temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo B, y este último, es decir, el cuerpo B, está en equilibrio térmico con un cuerpo C, ya. Entonces, el cuerpo A también está en equilibrio con el cuerpo C. Entonces podemos decir que la temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo C, por continuidad. Ahora pasamos a otro tema que es la capacidad calórica. La capacidad calórica es la cantidad de calor que un material en específico, con, con toda su masa, ojo ahí, con toda su masa, absorbe o libera por cada grado Celsius. Ojo y destaquen harto el con toda su masa, ¿ya? Esto es con toda su masa, con todo el cuerpo, ¿ya? Todos los gramos del cuerpo. Acá en la fórmula podemos ver cuánto calor se absorbe, ¿ya? Esto es calorías, se absorbe por grado de temperatura. Y este valor, que es la capacidad calórica, denominada con C, es, varía de material en material, no es universal para todos los materiales, ¿ya? Y bueno, ahora pasamos al calor específico, complicando ya un poquito más la cosa y metiendo otra variable. Eh, Esta nueva variable es la masa del objeto, del material dado, del material en específico. Podemos ver la relación acá entre calor específico entre calor específico, perdón, que es la C minúscula, y la capacidad calorífica, que es la C mayúscula. Y
si observa acá, se incluye la masa. Esa es la novedad del calor específico. Y corresponde, además, como cuánto calor se necesita para variar la temperatura por gramo del objeto. Es muy similar a la capacidad calórica, pero este consideraba toda la masa del objeto, sin embargo este considera la masa del objeto, es decir, cuánto calor necesito para variar la temperatura del objeto por cada unidad de masa del objeto. Y este calor específico varía eh, no solamente del material, sino que también del estado en el que se encuentre. Por ejemplo, en el caso del agua líquida, el agua líquida no posee el mismo calor específico que el agua en estado sólido, es decir, hielo. Entonces varía en el estado en el que está y el material. Esto es importante, ¿ya? Ya que en la PSU van a asumir que ustedes saben que el calor específico del agua es una caloría por grado Celsius, por gramo por grado Celsius, ¿ya? Esto tienen que saberlo y no se les va a olvidar, pero tampoco es muy difícil porque es uno. Y otro dato que yo se los voy a dar extra es que el calor específico del hielo, agua, en estado sólido, es 0.5. Este es un dato extra que yo les doy, pero es solamente por si acaso y si en algún momento se encuentran realizando alguna pregunta y se encuentran con que tienen que ocupar el calor específico para el hielo, eh, sepan que es 0.5 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Hablemos ya que hemos sacado tanto el agua, hablemos directamente del calor específico del agua. Si comparamos la tabla anterior, eh, podemos ver que el agua tiene un calor específico de 1, pero si lo comparamos con el resto de sustancias, con el resto de líquidos, por ejemplo, u otros sólidos, podemos ver que el agua tiene un calor específico muy alto y que el del agua pareciera ser incluso el más alto de todos y el que se le acerca más dentro de esta tabla es el vidrio. Y aquí lo podemos, bueno, esta diapo nos dice que el calor específico del agua es muy grande. En consecuencia, todo lo que posee agua puede absorber o perder grandes cantidades de energía como calor y variar poco su temperatura. Y eso es debido al alto calor específico del agua, ya que se requiere mucha energía, tengo que transferir mucho calor para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. En comparación a, por ejemplo, el oro, que tiene un calor específico de 0.03. Es decir, necesito menos calor en el oro para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de oro. Es más fácil aumentar la temperatura en el oro que en el agua.